Amén, Jesucristo es el Señor. Ya estamos llegando, amados hermanos, al mensaje número 21 de esta serie. Tiene como título Perseverantes como el roble y como la encina. Ya estamos a punto de culminar toda esta serie de mensajes y le agradecemos al Señor por toda su misericordia, amados hermanos, por su hablar tan fresco, tan claro, tan lleno de luz a lo largo de todos estos mensajes. Hemos sentido que el Señor nos ha hablado, nos ha alertado, el Señor nos ha vacunado, nos sigue vacunando, porque también hemos visto que esta pandemia por la cual estamos pasando simplemente nos ayudó a ver el verdadero virus que está afectando a la humanidad, afectando esta tierra, afectando a las personas, y no solo afecta al mundo secular, también ha estado afectando a la iglesia, los hijos de Dios. Sentimos que Dios a tiempo llegó con esta vacuna y de alguna manera estamos recibiendo una dosis que nos está ayudando a salir adelante, hermanos, en medio de esta pandemia espiritual. Yo no me estoy refiriendo solo a la pandemia del COVID-19. Para mí simplemente esta pandemia es una sombra de la verdadera pandemia, del verdadero mal que está quejando a la humanidad. Y le damos gracias al Señor por su hablar, porque nos ha ayudado a ver el verdadero peligro que estamos enfrentando. Hemos visto que este misterio de la iniquidad ha estado operando desde tiempos de Pablo y sigue operando en nuestro tiempo. Así como el COVID-19 ha mutado y sigue mutando, de manera que cada día este misterio alcance a más personas, incluyendo a los hijos de Dios. Hemos visto en mensajes pasados cómo las redes sociales, los medios de comunicación, que de alguna manera, amados, han ayudado a las personas, también se han vuelto un factor de peligro, sobre todo para la nueva generación. Como aplicaciones como Facebook, como Instagram, como Google, son usadas para atrapar a las personas y sobre todo a los hijos de Dios. Ya en mensajes pasados hemos visto esto y no queremos dejar de recalcar este asunto, porque lo que está en juego, hermanos, es el futuro espiritual suyo y mío, el futuro espiritual de la iglesia que debería ser columna y baluarte de la verdad, tiene que convertirse en eso, está siendo afectada. Y nosotros necesitamos vacunar, sobre todo a la nueva generación. Sabemos que todas estas aplicaciones y todos estos medios tienen como fin el lucro. Por eso encontramos en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y es por causa de este amor, por la codicia, que muchos se van a extraviar, muchos van a sufrir, o muchos están sufriendo y están siendo extraviados, porque esto es lo que está moviendo ahorita el mundo, a las personas, la codicia, el amor al dinero. Siempre hemos querido dejar claro algo: el dinero no es malo. O sea, se necesita el dinero, necesitamos hasta el dinero para la propagación del evangelio. Lo que es dañino es el amor al dinero. Y todas estas aplicaciones que son parte de una gran red que Satanás ha preparado. Recuerden que ya dijimos que
el internet usa una triple www, y ya sabemos que eso significa red mundial, es como una telaraña para atrapar. Vean, usted no paga nada por Facebook, no paga nada por Instagram, no paga nada por usar estas aplicaciones. Usted se convierte en el producto. Yo soy el producto una vez que hago uso de estas aplicaciones. Una vez que yo me envuelvo con estas aplicaciones, recuerden que lo que se persigue es conocer su perfil y conocer sus gustos. Y después que usted está involucrado con estas redes o con estas aplicaciones, usted las usa y dedica tiempo a ellas, de alguna manera usted es tipiado. Se llega a conocer sus gustos por medio de estas aplicaciones, se empieza a saber qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted desea, empieza a ser bombardeado por mucha información y usted termina aceptando la información que allí se genera. Información que busca distorsionar sobre todo la palabra de Dios. Entonces necesitamos estar preparados, porque recuerden, la palabra de Dios es el patrón que nosotros tenemos de referencia. No hay mayor referencia para nosotros los hijos de Dios que la palabra de Dios. Ella se ha vuelto nuestra referencia y ella entonces es el blanco de estas aplicaciones, es el blanco del misterio de la iniquidad, porque se necesita distorsionar la palabra de Dios. Mensaje 19, perdón, en el mensaje 19, el hermano habló sobre cómo el enemigo busca distorsionar esto. El enemigo necesita buscar que esa referencia termine, que esa referencia no exista. La palabra de Dios es la referencia y sin embargo el enemigo está luchando para que eso no se logre en nosotros. Vean, a mí me gusta mucho, quisiera leer, no es que me gusta, quisiera leer Hebreos 2.1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Nosotros estamos en la vida de iglesia, amados, y por muchos años hemos escuchado una palabra que ha sido referencia para nosotros. En la vida de iglesia, la palabra de Dios se ha convertido en nuestra referencia, en nuestro modo de vida, debería ser así. Pero si antes nosotros éramos diligentes para atenderla, ahora necesitamos ser más diligentes. Necesitamos ahora combinar la palabra de Dios con nuestro espíritu. Hay dos cosas importantes en nuestra vida que Dios nos dio, forman parte de nuestra herencia: la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. La palabra está por fuera, el Espíritu está dentro de nosotros. Cuando nosotros combinamos estas dos cosas, lo que se obtiene es vida y se obtiene una referencia para nuestra vida. Necesitamos atender con más diligencia lo que hemos oído. Sobre todo, hermano, lo que hemos oído necesitamos transmitirlo a la nueva generación, a nuestros hijos. Recuerden que el gran peligro hoy en día está enfocado hacia la nueva generación. Lo hemos venido hablando, la nueva generación, los que se están levantando ahorita son el blanco de todo este asunto llamado misterio de la iniquidad. Entonces Dios nos ha dejado a nosotros una estructura. Gracias al Señor que por medio de estos dos libros, Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, nosotros estamos viendo una estructura para nuestra vida. Necesitamos atender esta estructura que Dios nos dejó.
son como columnas de una vivienda, de una casa, de un edificio. Me gustaría leer 1 Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros encontramos tres cosas. Primeramente encontramos la fe, hermano. La fe, por ser algo vivo, o porque debería ser algo vivo, ella tiene el poder de transformar su vida y la mía. La fe es lo que puede transformar la vida de una persona. Ella tiene el poder para hacerlo. Hermanos, la fe transformó a un hombre como Pablo. Cuando revisamos la vida del apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, él era Saulo de Tarso. Alguien que si usted busca en el libro de Hechos, capítulo 8, me gustaría voy a leer 2 versículos, capítulo 8 de Hechos, versículo 8:1, por favor. Dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Me gustaría leer el versículo 3. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Bueno, aquí usted tiene al hombre que escribió 13 epístolas. Un hombre que Dios escogió y al cual le dio toda una revelación de la cual hoy disfrutamos, pero que en el pasado él fue alguien que entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres. Ese era el apóstol Pablo, amado. Algo sucedió. Este hombre oyó, lo que oyó lo cambió. Vean, la fe, dice la Biblia, viene por el oír, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero nosotros no solamente necesitamos fe o oír la palabra con fe, también necesitamos que lo que oímos lo creamos. ¿Cuántas personas escuchan la palabra de Dios? Hoy en día la palabra de Dios está siendo difundida por medios, radio, televisión, aún de manera verbal, en campaña. Muchas personas, amados, tienen acceso a escuchar la palabra de Dios. Pero entonces el punto no es solamente escucharla, el oír. La fe viene por el oír. Pero usted y yo necesitamos creer también. Porque muchas personas escucharán la palabra de Dios, mas ¿cuántos creen en la palabra de Dios? Pablo creyó. Simplemente Pablo oyó y Pablo creyó. Eso causó una mudanza en el apóstol Pablo. Él dejó de ser la persona que era porque algo cambió en su ser interior. La palabra llegó, él creyó, él oyó la palabra con fe, pero también creyó en esa palabra y esa palabra empezó a causar un cambio, una mudanza en el apóstol. Usted y yo necesitamos tener la misma experiencia, aunque seamos hijos de Dios, necesitamos seguir escuchando la palabra de Dios para que la fe aumente, pero también necesitamos creer en la palabra de Dios. Cada vez que Dios hable, hermano, usted necesita creer y necesita, si usted cree, usted va a tener que practicar lo que cree. Escuchamos, creemos y practicamos. Eso empieza a causar una mudanza en nuestra vida. Le pasó a los tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13.
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice este versículo, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces la palabra tiene que actuar. La palabra actuó en los creyentes en Tesalónica y causó un cambio. ¿Cuál fue el cambio que hubo en ellos? Vamos a leer el versículo 9 de 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces aquí vemos una mudanza, vemos un cambio. La palabra vino, la fe se activó, las personas creyeron y hubo un cambio. Un cambio que se manifestó en una actitud. Una vez que creemos, escuchamos la palabra y creemos en la palabra, tiene que haber un cambio de vida, un cambio de actitud. El hermano en el versículo, en el mensaje 19 hablaba de metanoia, un arrepentimiento, un cambio de camino, un cambio en la manera de pensar. Todo esto tiene que suceder en el momento en que creemos, en que escuchamos la palabra, creemos en la palabra y empezamos a practicar la palabra. Hebreos 11:1. Estamos hablando de fe. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, se necesita la fe para darle certeza o para tener convicción de Dios. No hemos visto a Dios. Usted y yo no hemos visto a Dios. ¿Queremos ver a Dios? Solo por la fe podemos darle sustancia a Dios. Una vez que usted activa la fe por medio de la palabra, lo que no se ve llega a ser su convicción. Usted empieza a tener convicción de lo que no se ve. Y yo pienso que la mayor convicción que necesitamos tener es la convicción de Dios mismo. No solamente convicción de cosas, porque algunos quieren usar este versículo para ver cosas materiales que no tienen hoy en día. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y todo el mundo está esperando, está deseando algo material. El carro que no ven, quieren verlo. La casa que no ven, quieren verla. Lo que no tienen, quieren tenerlo. Entonces piensan que la fe es para esto, para darle convicción a las cosas que no se ven. No, hermano, esto es para asuntos espirituales y no hay cosa más espiritual que Dios. Dios es espíritu. Entonces la certeza de lo que no se ve es Dios. Yo necesito tener la convicción de que Dios está presente en mi vida, de que Dios es real en mi vida. Para eso es la fe, amados hermanos. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Saben que esta palabra sustancia en el versículo 3 de Hebreo es la misma palabra en griego que se usa para convicción o certeza en el 11:1? Entonces la fe me permite a mí darle sustancia a Dios. Cristo es la sustancia de Dios. Cristo era lo que manifestaba a Dios. Ahora yo necesito por la fe darle sustancia a Dios en mi vida diaria. Necesito esta convicción, amados hermanos. El enemigo va a intentar por todos los medios de que esto no suceda, de que la fe sea afectada. Por eso
Mientras más nos metemos en internet, hermano, y me perdonan, yo no digo que usted no use internet, pero mientras más usted pasa el tiempo usando internet, usando las redes sociales, no para edificación, sino para distracción, más su fe va a ser afectada, más su fe va a sufrir en su vida, su fe va a ser afectada, usted no va a tener convicción. Faltan a veces palabras, hermano, para decir estas cosas. O sea, cómo el enemigo está trabajando y poniendo en tela de juicio todo lo que la palabra de Dios dice por medio de las redes sociales. Las redes sociales las usa el enemigo para afectar la fe de nosotros, la fe de los hijos de Dios. Y podemos estar cuestionando, el hermano en el mensaje 19 hablaba de este asunto, de estar cuestionando la palabra de Dios. No estamos aquí para cuestionar la palabra de Dios, estamos aquí para creer la palabra de Dios. Pero el misterio de la iniquidad busca que usted cuestione la palabra de Dios. Entonces la fe es importante, necesitamos la fe y necesitamos que esta fe aumente oyendo la palabra de Dios y creyendo la palabra de Dios. Si la fe va a venir por oír la palabra de Dios, ella va a ser fortalecida por creer la palabra de Dios. Yo siento que el punto clave, hermano, no es solo oír, es creer. Porque repito, muchos oyen, pero no pasa nada en sus vidas. Muchos oyen la palabra de Dios, pero siguen viviendo de la misma manera. Muchos escuchamos la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios, oímos los mensajes que Dios nos está dando, pero no está sucediendo ningún cambio en nuestra vida diaria. Tiene que haber un cambio. Si la fe está aumentando por la palabra, si yo estoy creyendo la palabra de Dios, entonces eso se va a reflejar en un cambio en mi vida. Yo no puedo seguir siendo el mismo, no podemos seguir siendo las mismas personas si estamos escuchando la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios y creyendo la palabra de Dios. Señor Jesús, Juan 1:14 nos muestra que esta palabra es una persona. La palabra de Dios realmente es una persona. Juan 1:14 dice que el verbo fue hecho carne. Podríamos buscar en otras traducciones y la palabra, el verbo era la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra, hermano, de Dios debe ser una persona. Ella es una persona. Pero ¿qué es lo que nos trae? ¿Cómo viene la palabra de Dios? ¿Cómo viene esta persona a nosotros? Viene por medio de la gracia. Esta persona, Jesús, vino a nosotros lleno de gracia y de verdad. La gracia, que es Dios mismo, en Cristo, para nuestro disfrute, debe convertirse en nuestra vida en verdad, en realidad. Dios desea transmitir todo lo que lee, darnos todo lo que lee, todos sus atributos, por medio de la gracia. En Primera de Pedro, vamos a ver si es primero o segunda de Pedro, discúlpenme, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces Dios quiere darnos todo lo que tiene que ver con su vida y con su piedad. Piedad es Dios expresado, Dios manifestado.
Primera de Pedro 2:9 también habla de las virtudes. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios está deseando transmitir, darnos todo lo que está en Él a través de Cristo como gracia, para que nosotros entonces las disfrutemos, y eso que Dios nos quiere dar por medio de la palabra sea cada día más cimentado en nosotros, sea más añadido en nosotros y se vuelva realidad en nuestra vida. Señor Jesús, en el universo la única verdad absoluta, hermano, es Dios. Dios es la única verdad absoluta en el universo. Todo lo demás, amados hermanos, es vano. No es real. Señor Jesús, aquel verbo se hizo carne. Ahora, repito, Dios quiere darnos esto de manera gratuita. La gracia es Dios dado a nosotros, añadido a nosotros a través de Cristo para que le disfrutemos. O sea, Dios se ha colocado en Cristo y Dios quiere darnos todo lo que Él es para que nosotros lo disfrutemos de manera gratuita. Por eso es que es gracia. Gracia es aquello que usted recibe de manera gratuita. Usted no paga nada por eso. Bueno, Dios ha decidido colocarse en Cristo para que nosotros a través de Cristo disfrutemos todo lo que es Dios de manera gratuita. Al hermano Don le gustaba mucho este versículo, hermano. Creo que hasta tenemos un himno por allí. Isaías 12, versículos 3 y 4. Dice: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad. Aquí usted puede cambiar esta palabra: cantad a Jehová, invocad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Sacad con gozo aguas de la fuente de salvación. ¿Cómo? Invocando el nombre del Señor. Hermano, tenemos una manera maravillosa de disfrutar lo que es Dios, de calmar la sed que tenemos, invocando el nombre del Señor. De esta manera nosotros somos suplidos, somos Jesucristo, somos satisfechos. Cada vez que usted invoca, hermano, su necesidad es satisfecha. Y no estamos pagando nada por esto. Esto es gratis. Esto es absolutamente gratis. Es por gracia. Señor Jesús. Isaías 55, 1, 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Estamos en un tiempo, hermano, donde Dios quiere darse a nosotros como gracia de manera gratuita para que lo disfrutemos totalmente. Oh, Señor Jesús, y que Él se convierta en nuestra vida en aquello que disfrutamos, en aquello que vivimos. Dios es para disfrutarlo, Dios es para vivirlo. Dios ni es para estudiarlo. Y bueno, no quisiera decir que no es solamente para adorarlo, porque es que la adoración que algunos piensan cuando hablan de adoración, hablan de una adoración
de una actitud que el hombre tiene de estar allí de rodillas delante de Dios. Pero cuando se habló de adoración, hermanos, en Juan 4, la mujer samaritana, el trasfondo era que la mujer tenía sed y Jesús tenía sed. Cuando usted lee todo el trasfondo de los verdaderos adoradores, verá que la adoración tiene que ver con beber del agua que el Señor me dará, de disfrutar al Señor. Cuando estamos disfrutando al Señor de manera plena, de manera real, entonces eso se convierte en la verdadera adoración. Por eso no podemos tener un vivir de apariencia, hermano. Esperamos que la apariencia salga de nuestra vida. Y así como en Juan 14, aquel verbo se hizo carne, aquel verbo tabernaculizó entre nosotros, hoy en día ese verbo tiene que seguir tabernaculizando, volviéndose el tabernáculo de nuestra vida. Señor Jesús, y esto nos va a permitir tener un vivir de realidad. No queremos tener un vivir de apariencia, amado. Cuando escuchamos la palabra con fe y la creemos, Dios se vuelve real en nuestra vida. Mateo 5, 6 y 7, constitución. Nosotros hemos llamado a Mateo 5, 6, 7, la constitución del reino de los cielos, porque lo que está allí no es para almacenarlo en la mente. Todo el capítulo 5 de Mateo 6, 7 son capítulos que están allí para que nosotros vivamos eso. Están allí para que los prediquemos, indudablemente. Lo que está en Mateo 5 y 6 y 7, que es la constitución del reino de los cielos, debe ser algo que nosotros prediquemos a otros. Mateo 5, 6 y 7 debe convertirse en la regla de mi vida. Mateo 5, 6 y 7 me dicen a mí cómo debo vivir. Pero recuerden, yo no solamente quiero predicar para decirle a otros cómo deben vivir. Yo quiero vivir, es lo que predico. Una cosa es predicar para decirle a la gente cómo van a vivir y otra cosa es vivir lo que se predica. Nosotros necesitamos vivir lo que predicamos. Y no hay cosa que cause más impacto que vivir aquello que predicamos. Si usted quiere ser alguien que impacte, hermano, predique lo que viva. No le diga a otros cómo va a vivir. Viva lo que usted predica y verá que habrá un cambio en las personas. Indudablemente Satanás ha influenciado mucho en el vivir de las personas. Satanás se ha encargado de desconectar al hombre de Dios. El trabajo de él es desconectarnos de Dios. Pero a través de estos mensajes, hermanos, que hemos estado disfrutando y que nos han mostrado que el problema del hombre fue la desconexión de Dios o la desconexión con Dios. Ahora nosotros tenemos cómo volver a conectarnos con Dios. En estos mensajes se nos está dando la oportunidad de volver al principio, de estar conectados con Dios. Usted y yo tenemos un espíritu, hermano. Lo maravilloso es que como hijos de Dios, Dios está en nuestro espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de estar conectados con Dios, de vivir conectados con Dios. Sí, como hijos de Dios podemos vivir desconectados de Dios. Pero Dios nos está mostrando y nos está diciendo que necesitamos estar conectados todo el tiempo con Él. El gran secreto de una vida vencedora es estar conectados con Dios. No queremos ser personas desconectadas de la verdad, desconectados de Dios. Necesitamos estar conectados con Dios. Señor Jesús, Efesios 4:15.
Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Ahora vean, tenemos la fe y sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios y por creer en la palabra de Dios. Esta fe, por medio de la fe podemos convertir lo que oímos en verdad. Esta fe nos trae todo lo que Dios es de manera gratuita. Eso es gracia. Entonces la gracia se convierte en verdad. Cuando recibimos lo que Dios es por medio de la gracia, esa gracia se convierte en verdad. Pero también la verdad que estamos recibiendo se debe convertir en nuestra realidad. Señor Jesús, Primera de Tesalonicenses 1:9, vamos a volverlo a leer. Ellos mismos cuentan de nosotros, dice Primera de Tesalonicenses 1:9, la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué hubo aquí, hermano? La verdad se transformó en una realidad en los creyentes en Tesalónica. Ellos escucharon la palabra, ellos escucharon una verdad que vino de manera gratuita y esa verdad ellos la convirtieron en su realidad. Ellos no solamente escucharon que había un Dios, ellos no solamente escucharon que aparte de Dios existen los ídolos y que posiblemente ellos vivieron adorando ídolos. Aunque ellos escucharon todo esto, ellos tuvieron una reacción en el momento que escucharon y aquella palabra se volvió real. Dios se volvió real, entonces ellos se volvieron a ese Dios real, a ese Dios vivo y a ese Dios verdadero. Hubo un cambio en la vida de los tesalonicenses. Un cambio que debemos tener nosotros también. Por eso quiero volver a Efesios 4, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Siguiendo la verdad, crezcamos. Usted y yo necesitamos seguir la verdad. Ya dijimos que la verdad, así como la gracia, la verdad es una persona. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros no estamos siguiendo doctrina. Nosotros estamos siguiendo una persona, siguiendo la verdad en amor. ¿Sabe que en el momento en que usted empieza a seguir la verdad, ese seguir debe terminar en algún momento y de alguna manera? Debe terminar con algo. Me gustaría leer Apocalipsis, capítulo 14. Dice capítulo 14:1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Vuelvo a leer Efesios. Siguiendo la verdad. Usted empieza a seguir la verdad y su fin es estar en pie delante del Cordero, como dice Apocalipsis 14, en pie en el monte de Sión. Usted se va a convertir o va a ser parte de este grupo. Aquellos que empiezan a seguir la verdad son personas que empiezan a vivir de una manera no contaminada, no se contaminan, son vírgenes, eso quiere decir que son puros, son fieles. Siguen al Cordero, no es que dejaron de seguir. Aún aquí estaban siguiendo al Cordero. Aún al final de Apocalipsis, el último libro, estos vencedores estaban siguiendo al Cordero todavía. Empezaron por allí en Efesios
y todavía en Apocalipsis lo estaban siguiendo. Entonces la verdad que seguimos es la verdad en la cual crecemos. Usted sigue la verdad que es una persona, usted va a crecer en esa persona. 4:17 de Efesios 4:17. Esto digo, pues, y requiero en el Señor que ya no andéis. Entonces Pablo dice que hay un grupo de personas gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si nosotros no seguimos la verdad, deberíamos estar entonces siguiendo algo. Usted nunca va a ser una persona neutra. Usted será hallado siguiendo algo. O seguimos la verdad o seguimos la vanidad de nuestra mente. Y recuerden que esta carta de los Efesios fue escrita a los creyentes. Pablo le estaba diciendo a los creyentes, porque posiblemente haya creyentes que andan como los demás gentiles. Puede haber creyentes viviendo de manera vana igual que los demás gentiles. Existe el riesgo de ser un creyente que se comporta como un gentil. Podemos tener esa experiencia. Ser creyentes que actuamos como los gentiles. Que hacemos lo que los demás gentiles hacen. Que ponemos en juego la verdad. Me gustaría, hermano, leer Gálatas 2:5. Gálatas 2:5. Esta fue una experiencia que tuvo el apóstol Pablo con Pedro. Dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Lean el versículo 14 de ese mismo capítulo, vamos a leerlo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, aquí tenemos a un Pedro, un creyente que vivía como un gentil, pero quería que los gentiles entonces vivieran como un judío. Hermano, quiero explicar bien esto. Nunca podré, vean, yo nunca podré decirle a un incrédulo que deje de hacer lo que está haciendo, deje de tener el comportamiento que tiene, deje de decir las palabras, deje de mentir, si yo estoy haciendo lo mismo. Si yo digo algunas palabras obscenas, si de mi boca salen algunas palabras obscenas, ¿cómo le voy a pedir a alguien que deje de decirlas? Esto le pasó a Pedro. Pablo le está diciendo a Pedro que aunque él era judío, estaba viviendo como los gentiles, pero quería que los gentiles vivieran como los judíos. Y eso era hipocresía. O sea, es hipocresía mandar a decirle a alguien que haga algo que yo no hago. Si yo voy a predicar la palabra de Dios, hermano, yo debo vivir la palabra de Dios. Si usted va a predicar la palabra de Dios, usted tiene que vivir la palabra de Dios. No podemos negociar la verdad. La verdad no puede ser puesta en peligro por nuestras actitudes. ¿Cuál fue la actitud de los creyentes de Efesios cuando oyeron la palabra? Leamos el 1:13 de Efesios. Porque cuando oímos la palabra tiene que haber una reacción, hermano. Cuando usted y yo oímos la palabra de Dios, esa palabra tiene que causar algo en nuestra vida. En Efesios dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
¿Qué pasa cuando yo oigo la palabra de Dios? No solamente la oigo, la creo y la vivo. Entonces allí dice que Dios entonces sella, Dios aprueba su vivir, mi vivir. Ese sello del Espíritu Santo, con el cual somos sellados cuando oímos la palabra, es un sello continuo, no es un sello que usted recibe de una vez por todas. No, usted tiene que seguir oyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a seguir viniendo a nuestras vidas y siempre va a haber que obedecerla, creer y practicar. Y cada vez que usted hace eso, el Espíritu Santo va a sellar. Nosotros necesitamos en toda nuestra vida estar siendo aprobados en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que sentimos. Todo esto, hermano, tiene que tener la aprobación del Espíritu Santo o el sello del Espíritu Santo. Cada vez que la palabra viene a nuestra vida, el Espíritu Santo necesita sellar, aprobar esa palabra que llegó a su vida y llegó a mi vida. Pero ese sello viene por causa de que creímos, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído, fuimos sellados. Porque si oímos y creemos, el sello, la aprobación de Dios vendrá. Entonces quiero enfatizar esto, no es solamente oír, es creer. Ellos necesitamos creer. La palabra de Dios está viniendo hoy en este tiempo, es para que creamos. No solamente para oírla, es para creer. Y en el momento en que usted cree, el Espíritu Santo aprobará. Ahora, ¿usted está creyendo? Todo lo que Dios está hablando en este tiempo, ¿lo estamos creyendo? Si estamos creyendo, estamos practicando. Y si estamos practicando, algo está sucediendo en nuestra vida. Algún cambio está sucediendo en nuestras vidas, amados hermanos. Si estamos creyendo, entonces va a pasar lo que dice Efesios 4:15. Volvemos a Efesios 4:15. Siguiendo la verdad en amor, entonces empezamos a crecer en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces la verdad es Dios mismo. La verdad es Dios mismo. Necesitamos creer. Necesitamos creer y necesitamos crecer en aquel que es la cabeza. ¿La cabeza de quién, hermano? No es solamente la cabeza de una persona, es la cabeza de la iglesia. Estamos creciendo en aquel que es la cabeza de la iglesia. Y cuando todos estamos creciendo en aquel que es la cabeza, entonces la iglesia se convierte en lo que dice 1 de Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué anda buscando Dios? Que todos crezcamos en aquel que es la cabeza, para que la iglesia pueda ser una referencia en la sociedad. Entonces aquí preguntamos, ¿la iglesia donde usted está reuniéndose es una referencia en la ciudad donde usted está? La iglesia se ha convertido en la columna y en el baluarte de la verdad en la ciudad donde estamos. Eso va a depender de la actitud de cada creyente que se está reuniendo en la vida de iglesia. O sea, usted y yo somos responsables de que la iglesia sea o no sea columna y baluarte de la verdad en la ciudad donde estamos viviendo. Oh, Señor Jesús.
Yo no sé si decir como dijeron los discípulos cuando el Señor dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre, y ellos dijeron, dura palabra es esta, y muchos se fueron. Y el Señor preguntó, ¿y ustedes se quieren ir? No, porque estas son palabras, tú tienes palabras de vida eterna. Lo que Dios nos está hablando en este tiempo, amados hermanos, son palabras de vida eterna. En estas palabras que Dios está hablando a través de estos mensajes proféticos, ¿verdad? De estos mensajes que los apóstoles nos están transmitiendo, hay palabras de vida eterna. Señor Jesús, y necesitamos atender con más diligencia, hermano, lo que estamos oyendo. Estamos en el último tiempo. Usted y yo estamos en el último tiempo. Estamos viviendo ya los últimos días de esta era. Y ya no podemos seguir jugando a la vida de la iglesia. Ahora nuestra vida tiene que convertirse en una vida de realidad. De poder vivir lo que estamos hablando. De poder vivir lo que estamos escuchando. La palabra de Dios tiene que transformarse en nuestras vidas, en algo real, en algo vivo. No puede ser solamente doctrinas en nuestra mente, amados hermanos. Lo que estamos escuchando esperamos que se convierta en realidad en nuestra vida. Que Dios pueda llegar a ser mi disfrute, se convierta Dios en la realidad de toda mi vida. Dios pueda ser real en todo lo que yo hago, en todo lo que digo. ¿Saben? Uno de los títulos más asombrosos que Dios tiene es Yo Soy. Él le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y Jesús dijo en más de una ocasión, yo soy el agua de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Él es, hermano. Yo no soy, Él es. Ahora, Él es todo lo que yo necesito. Él es el agua que calma mi sed. Cada vez, hermano, que usted tome agua, acuérdese cuando esté tomando un vaso de agua fría, recuerde que eso es sombra de la verdadera agua que calma la sed. Su sed natural es una sombra de su sed espiritual. Su sed espiritual solamente la puede calmar Jesús. Él dijo, yo soy el agua. Pero su hambre espiritual también lo calma Jesús, porque Él dijo, yo soy el pan. Salmo 91 dice que el Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Él es hasta la casa donde yo vivo. La casa donde yo vivo es una sombra del verdadero refugio que yo tengo. Mi refugio es Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Aunque usted tiene una casa, hermano, es una sombra, no es lo real. Lo real, lo verdadero es Dios. Dios tiene que convertirse en la realidad de mi vida en todos los aspectos, la realidad de lo que como, de lo que bebo, de lo que he visto. Oh, Señor Jesús. Bien, teniendo todo esto, hermanos, ya sabemos, tenemos una responsabilidad, que la iglesia se convierte entonces en la columna, en la referencia. Una referencia para la sociedad. Una sociedad que hoy en día está en caos, donde el misterio de la iniquidad está operando. En medio de una sociedad donde el misterio de la iniquidad está operando, tiene que haber algo que resalte, que sirva como referencia. Esa es la iglesia. Pero es la iglesia compuesta de personas que están creciendo en Él. Personas que escuchan el Evangelio, están escuchando el Evangelio y están creyendo en ese Evangelio, y sus vidas están cambiando. Sus vidas, hermanos, están
siendo una referencia para otros. Ellos están pasando de etapa en etapa, o estamos nosotros pasando de etapa en etapa. Cada vez que creemos más la palabra de Dios, pasamos de una etapa a otra. Oh Señor Jesús, y la iglesia se convierte entonces en una referencia. La referencia de una iglesia no son los ancianos, no son los diáconos. La referencia de una iglesia son todos los creyentes creciendo en aquel que es la cabeza. Oh Señor Jesús. Y cuando esto sucede, hermano, entonces la iglesia tiene como, así como hay una red, vean, así como hay una red en el mundo llamado Internet, que busca atrapar el mayor número de personas, incluyendo los hijos de Dios, para someterlo, para desviarlo, para quitarles la referencia, nosotros también necesitamos armar una red para cuidar a los que están viniendo en nuestro medio. Oh Señor Jesús, en cada iglesia local deben haber personas nuevas. Nosotros necesitamos aprender a cuidar a todos los santos en la iglesia donde estamos reuniéndonos. Tener maneras prácticas de cuidar a aquellos que están viniendo a nuestro medio. Jóvenes, nuevos creyentes. Sí, estamos en una pandemia, pero la pandemia no puede impedir que nosotros cuidemos a las personas que Dios nos confió. Somos responsables por las personas que Dios está trayendo a la iglesia. Recuerden, a la iglesia vienen los que Dios trae. Dios añade a la iglesia a los que han de ser santos. Y si Dios los trae, nosotros tenemos que cuidarlos. Entonces necesitamos buscar una manera de cuidarlo. Estamos en una pandemia, ¿qué vamos a hacer? Señor Jesús, no nos reunimos más, no los visitamos más. Para mí las pandemias siempre han existido, de manera espiritual, los peligros. No voy a hablar de pandemia, los peligros. Porque la pandemia esta que estamos viviendo es un peligro que atenta contra la salud física nuestra. Pero hermano, es que nuestra vida física, una vez que usted cree, siempre, si usted es una persona consagrada, si usted es un creyente consagrado que quiere consagrarse totalmente a Dios por su reino, su vida siempre estará en peligro. Busque en la historia de la iglesia quién no estuvo en peligro mientras quiso ser fiel a Dios. Me gustaría que me nombrara uno. Bueno, podemos nombrar mucho a aquellos que no quisieron arriesgarse, pero una vez que usted decide consagrarse, decide ser uno con Dios en el establecimiento de su reino aquí en la tierra, hermano, su vida siempre estará en peligro, siempre correrá un riesgo, pero recuerde que el que nos cuide es Dios. Nuestra vida está en manos de Dios. Nuestra vida, hermano, depende de Dios, de las manos de Dios y del cuidado de Dios. Yo no puedo dejar la responsabilidad que Dios me ha dado, la encomienda que Dios me ha dado, ponerla a un lado por el peligro que pueda correr mi vida física. Yo no sé, hermano, si usted puede asimilar esto. Pero si quiere consagrarse, entienda que esto va a pasar. Ahora, estamos en una pandemia. Cada vez que vamos a visitar a alguien, a apacentar a alguien, estamos en riesgo de ser contagiados por el virus, sí. Siempre ese riesgo va a existir. Y si no existe ese, existirá otro. Pero por amor a los santos, por amor a los hijos de Dios, necesitamos asumir ese riesgo. Cuidar a sus hijos. Señor Jesús, indudablemente esto hace parte de las tribulaciones a las cuales estamos sujetos.
El título de este mensaje, ¿cuál es? ¿Perseverante como el roble o como la encina? Tribulaciones van a existir, hermano, peligros van a existir. Pero los peligros y las tribulaciones y las situaciones por las que pasemos deben producir solamente una cosa. Debe producir una persona que sea como un roble capaz de soportar las inclemencias del tiempo. Una persona con solidez espiritual, una persona con raíces profundas, que cuando viene el huracán, vienen las tormentas, él permanece en pie. Oh Señor Jesús. Pedro habló de las tribulaciones en 1 de Pedro 1.7, 1 de Pedro 1.7, para que sometida, empezamos a hablar empezamos a hablar de la fe. Entonces, su fe, hermano, tiene que ser sometida a prueba. Dice, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, nuestra fe necesita ser probada. Su fe necesita ser probada. Pedro dice, si es necesario. El que determina si es necesario es el Señor. Usted no busca eso. El Señor, si es necesario, nuestra fe va a ser probada. Porque el fin de eso es que nuestra alma sea salva, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación del alma. Entonces nosotros necesitamos pasar por pruebas, por tribulaciones, para que nuestra fe adquiera más valor. Usted tiene fe, yo tengo fe, pero puede ser que mi fe y su fe esté llena de impureza. Dios necesita purificar nuestra fe, y eso solamente es posible cuando la fe pasa por el fuego de la prueba. Y cuando eso sucede, su fe adquiere más valor. Llega a ser más valiosa para Dios y usted llega a ser un cristiano perseverante, firme, como un roble. En Venezuela usamos mucho esa expresión, fuerte como un roble. Algunos dicen, algunos viejitos, ¿cómo está? Dicen, le pregunta uno a veces a los hermanos de más edad, como un roble. Bueno, como un roble necesitamos ser nosotros, los creyentes, pero para ser como un roble necesitamos echar raíces profundas, necesitamos pasar por las tribulaciones, que Dios arregle en nuestra vida, que nuestra fe sea probada, que nuestra fe sea purificada. Señor Jesús, y al final, hermanos, al final de esta carrera, entonces usted y yo seremos glorificados. El fin de nuestra vida es ser glorificado. Algún día usted y yo seremos glorificados. Amén. Yo creo en eso. Estoy seguro que eso sucederá. Pero yo quiero que suceda en este tiempo, en esta era, antes de la venida del Señor. Que nuestra vida, hermano, sea como un roble ahora. Que cuando el Señor venga, o cuando el Señor decida arrebatar a los vencedores, yo sea uno de esos vencedores que perseveró y llegó a ser como un roble y como una encina, que no le tuvo miedo a las pruebas, que aceptó las pruebas, que pasó las pruebas, que fue sellado con el Espíritu Santo, que cuando la palabra venía, yo la creía, yo la practicaba y el Espíritu Santo aprobaba. Señor Jesús, y de esta manera, entonces Dios va a tener una expresión aquí en la tierra. Dios necesita esa expresión, la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Jesucristo es el Señor, Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén.